El mejor tratado evangelístico somos nosotros mismos. Este es el mensaje de este mes. Queremos enfocarnos en cómo cada uno de nosotros somos un mensaje vivo de lo que Jesucristo dejó establecido para plantar y edificar su iglesia en la tierra. Permítanme leer Juan capítulo número 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Así que después de haberle lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado a vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho a vosotros, así también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que quien lo envió. Si sabéis estas cosas y las hiciereis, bienaventurado seréis. Permitámonos pensar un poco cuál es el escenario que está sucediendo. Primero, que el Señor va a morir y que su regreso al seno de Dios es inminente. Lo segundo es que convenía que Él regresara al Padre debido a que por esta razón el Espíritu Santo vendría. Lo tercero, que el Padre estaría recibiendo a su Hijo y el Hijo intercedería por nosotros. Todo la conciencia que tiene Jesús de que va a morir y va a dejar este mundo se ven plasmadas en una frase que el evangelista Juan deja escrita y dice: como los amó hasta el fin. En la expresión original es absolutamente, es completamente, es sin límites, sin condiciones. Su amor era de tal magnitud que voluntariamente permaneció amando, incluso el relato lo dice, a aquel que no estaba limpio completamente y cuyo corazón había sido llenado por Satanás. Estamos hablando de Judas. ¿Cómo es que este amor llegó a materializarse de una manera tan práctica, tan pragmática? Bueno, Jesús, siendo Dios, dejó su lugar de autoridad. Se quitó el manto, salió del lugar donde estaba, por amor a nosotros y como ejemplo para que sepamos cómo debemos amar, es que Él tomó el manto, la toalla y el lebrillo y se dispuso a hacer el lavamiento de los pies. 3 lecciones entendemos en este movimiento de amor de Jesús. Primero, que se levantó de su lugar. Seguramente la cabeza de la mesa o el centro de la mesa, con sandalias abiertas en medio de sus discípulos, con todo un contexto que solo era propio de hacer para un criado. Él se levantó de su lugar. Y seamos honestos, para entrar en la vida de otra persona, para servirlo, amarlo como Cristo amó, implica realmente dejar nuestro propio lugar, cambiar nuestra propia posición, incluso las posiciones de autoridad. Lo segundo es que Él se quitó el manto, esto que finalmente impedía que Él quedara como desnudo delante de aquellos que iba a alabar. No quedó completamente desprovisto, pero sí quedó como lo haría un esclavo para servir a los demás. Lo tercero es que Él se inclinó. El esclavo no solo lavaba los pies, sino que ponía los pies sobre su rodilla y ceñido en la toalla, secaba, los empapaba hasta dejarlos secos completamente. Todos los discípulos experimentaron el confort de ser lavado en sus pies con agua fresca, el alivio de tener reposo en sus pies cansados y luego ser secados a la orilla del cuerpo de Jesucristo en su rodilla como un esclavo
para decir dentro de sí, algo está sucediendo en mi vida y que está siendo hecho por mi maestro. ¿Nos dice algo esto que acabamos de oír? Lavar los pies es encarnación de la misión. No solo Jesús dejó su lugar, aunque él iba a volver al Padre y del Padre vino y tenía toda autoridad. Él, que tenía todas estas condiciones, bajó y lavó los pies de sus discípulos. Déjate lavar por Jesús, casi podemos oír. Y claro, porque Pedro dice dentro de sí, pues no, yo no voy a dejar que tú me laves los pies, maestro, tú me lavarás los pies. Bueno, lavar los pies para Pedro era necesario. Sobre todo, y no podemos juzgarlo, para él que tenía un carácter tan de liderazgo y tan fuerte. Y pareciera que entre nosotros también esto es muy necesario hacer. Que quienes tenemos un liderazgo muy marcado en nuestras iglesias podamos ser como Pedro y aceptar que otro, al que consideramos mayor o menor o conveniente para nuestras relaciones, en algún minuto nos lave los pies. Pedro no comprende este acto del Señor Jesucristo. Él no entiende que hay más profundo en esto. Lo fuerte de aquí es que Jesucristo le dice a Pedro, si no lo hago, no tendrás parte conmigo. Es decir, no podrás entender a cabalidad qué significa ser un discípulo mío cuando yo sea muerto y ascienda al Padre. Cuando deje este mundo, cuando tú tengas que ser la encarnación del amor, cuando yo no esté aquí. Si Pedro no se dejaba lavar los pies, no tendría parte en el carácter de Jesús y en el carácter de su vida y de su amor en la misión en el mundo. Lo segundo es que lavar los pies es una manifestación externa de la nueva vida. Al comprender que tenemos parte con Él, ahora significa que, por mucho que nos cueste, debemos permitir que otro nos lave los pies y nosotros hacer lo mismo. No podemos negarnos. Y por eso cuando Pedro se da cuenta, dice, no solo los pies, Señor, todo, por favor, todo, la cabeza, las manos, todo. Lo que él entendió, entonces el que él quería ser limpio de todo, de aquellas cosas arraigadas. Bueno, hay cosas que estorban nuestra comunión. Las divisiones, los enojos, los pleitos, las malas palabras, las envidias, las codicias, los malos deseos. Espiritualmente ya estamos limpios por la palabra de Dios que hemos creído. Pero reconozcamos que en los hechos que nos dividen, que nos producen enemistad, que nos producen cansancio, agotamiento, que nos producen distancia con el hermano, necesitamos lavarnos los pies. Esto quiere decir que yo necesito fijarme en lo que mi hermano necesita y tomar un acto de humillación y humildad e ir y darle descanso, reposo, consuelo y confort. No puedo yo ponerme en su lugar con el que ha perdido un cónyuge, o aquel que ha perdido un hijo, o aquel que ha perdido sus bienes. ¿Cómo yo puedo entenderlo si no lo he vivido? Pero el Señor me manda a amarlo, poner mi vida, lavar los pies, humillarme. Lavar los pies los unos a los otros es prerrogativa de los discípulos de Cristo. No habrá otras personas que lo pueden hacer en el mundo con el propósito que tiene este encomendado del Señor. Los discípulos ocasionalmente podemos pecar y necesitamos el lavamiento de nuestros pies, las acciones que vamos cometiendo. Y por eso el mismo Señor lo dijo en Mateo 18, si tú ves que tu hermano ha cometido un pecado o hay una ofensa contra ti, háblenlo juntos, no lo publiques a nadie, sino que hablen juntos y pónganse de acuerdo, porque el pecado puede realmente venir sin darnos cuenta y otro tiene que ayudarnos, advertirnos, sacarnos de ahí. Evangelizar y hacer discípulos en mi época cuando recibí a Cristo y posterior a ello era mediante la entrega de tratados impresos de una hoja, 2 o 3. Eran también tiempos de las campañas evangelísticas, eran tiempos de los grandes predicadores. Pero cuando leemos este texto bíblico, el mejor tratado evangelístico, según Jesucristo, somos nosotros, nuestra conducta y nuestra vida. Es mi propósito como presidente nacional de la Alianza Cristiana y Misionera enfatizar el servicio y la misión mediante 3 esferas muy relevantes en la vida de nuestra iglesia. Primero, amarnos los unos a los otros. Somos una cantidad grande, amplia de miles de creyentes. Lo segundo es la formación de líderes competentes para la obra del Señor. Y lo tercero es un pastorado fuerte y sólido que capacite a los santos para la obra del ministerio. Este año
El énfasis será por todos estos meses la misión y el servicio, amándonos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. El tratado evangelístico por excelencia somos nosotros. El amor que nos tenemos y que nos podemos propiciar los unos a los otros y lavarnos los pies es, sin lugar a duda, un movimiento de amor necesario, pero a veces olvidado. El siervo no puede ser mayor ni diferente a su Señor. Y el Señor nos llama a hacer ese tratado evangelístico. Y si necesitas realmente dar un paso, necesitas lavar los pies de otros, necesitas humillarte, dejar tu posición y tu manto y realmente humillarte delante de otra persona, servirlo porque está sufriendo, porque tiene una diferencia, porque es tu hermano, porque es tu líder, porque es tu pastor, porque es tu padre o tu madre, porque es tu cónyuge. Te invito a que hagas una oración conmigo y puedas tomar este consejo y el valor en Cristo de ir y lavar los pies. Padre, gracias porque nos enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque dejaste estas palabras tan claras. A ti pedimos y al honorable Espíritu Santo que realmente nos ayude a lavar los pies de nuestros hermanos, que podamos caminar con ellos y no asombrarnos cuando uno de ellos tiene sus pies figurativamente sucios por la vida, el pecado, el conflicto o el dolor. Necesitamos mostrarle al mundo que hay un pueblo y una comunidad que vive superlativamente distinto a como el mundo vive un amor circunstancial. Te pido que todos aquellos que estén orando a través de esta enseñanza bíblica puedan tener la fuerza del Espíritu para ir y cumplir este mandamiento y tener el valor de lavar los pies de otro de sus hermanos. Y también, Señor, te pido que tú laves los pies espiritualmente de aquellos que están escuchándonos y que están pasando tiempos de soledad, de agobio, de frustración, de fracaso, tal vez de derrota. ¿El pecado se ha enseñoreado de ellos o la vida está siendo muy dura? Señor, te pido, pon en la vida de estos discípulos a otros discípulos capaces de amarle por sobre todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén.